Buenos días, Pancho. Muchas gracias por estar acá. Ernesto, gracias. Un gusto estar siempre en vuestro programa. Sí, Glatzer, habíamos conversado. La primera pregunta, y creo que es la que se te debe hacer, y creo que se evade, es: si tú hubieses conocido estos audios, ¿no es cierto?, que se han conocido ahora, en el 2011, ¿qué hubieras hecho? Bueno, indudablemente que con el conocimiento de los audios, si es que se hubiera cerrado incluso el proceso judicial como se cerró con el sobreseimiento de la Suprema y la opinión del Ministerio Público, indudablemente que hubiéramos persistido en exigir que se investiguen estos hechos, como ahora lo estamos haciendo, una vez que hemos conocido la existencia de estos audios, que cada vez más dan nuevos incluso elementos. Ayer se ha conocido un audio de quien sirvió en la base, que conoció a Amílcar Gómez Amacifuén, que da cuenta de muchos otros hechos, además de lo de Madre Mía, de una presunta existencia de una fosa. Entonces hay totalmente nuevos elementos para incluso no solamente concentrarnos en los casos de Natividad Ávila y Benigno Zulca, su esposo, sino en otros casos que seguramente se habrán producido de detención, desaparición, tortura y ejecuciones en Madre Mía. Y seguramente que también podríamos buscar que se amplíe a otros casos en el Huallaga, porque el Huallaga fue un escenario muy complicado en esos años, en las bases Los Laureles, en Tingo María, en distintas bases contrasubversivas, en Venenillo, Campanilla, en fin. El mismo Aucayacu, ¿no? Claro, el mismo Aucayacu. Hubo la operación Bolsón Cuchara, hubo la operación Aries, recordemos que la coordinadora... Estuvimos ahí en esas épocas. Entonces, esta posibilidad de reabrir, que indudablemente es lo que ahora nos corresponde pelear, la reapertura del caso, ¿no? Y yo comparto una opinión que ayer le escuché a Diego García Sayán, en donde no es necesario que acudamos, como ya estamos encausados, la coordinadora hacia la Comisión Interamericana para llegar a buscar una solución amistosa o llevar el caso a la Corte para que se reabra el proceso, sino que de motu propio el Ministerio Público debería reabrir. Ayer en la noche hemos conocido una noticia positiva, que es que ya se ha ordenado a un fiscal que evalúe estos materiales nuevos, ¿no? Que todavía incluso estoy seguro que no los conocemos todos, porque cada día están saliendo nuevos audios de estos conversaciones de todo el entorno del aparato de impunidad que construyó Ollantumala con diferentes miembros de su entorno para hacer estas compras de testigos, estos fraudes procesales, y habrá que ver en qué momento también qué rol jugaron en estas prácticas sus propios abogados de la defensa. Eso es un tema que deberá también investigarse. Ahora, hay otro tema que quisiera, Pancho, preguntarte también, que tiene que ver con noticias nuevas sobre el caso, y es que el Ministerio Público, a través de la Oficina de Control Interno, ha abierto investigación al fiscal Guzmán Vaca, sí, porque este fue el fiscal que, teniendo conocimiento, cuando estaba investigando el caso Artemio, sí, de que había información relevante en el caso, sí, Madre Mía, decidió no trasladarlo a otra fiscalía para que se investigue debidamente. ¿Te parece una buena...? Esa también es una decisión correcta, me parece que porque aquí falta desentrañar efectivamente cómo se manejaron los audios dentro del Ministerio Público en estos 6 años. Todos sabemos que se hicieron desde la Dirandro y Constelación, que allí existía un fiscal recolector, como se le llama. Hay que ver quién era ese fiscal recolector. Ese fiscal solo le entregó al fiscal Guzmán Vaca el resto de materiales donde se dejaron. El fiscal Guzmán Vaca tuvo todas las transcripciones, no necesariamente los audios, las transcripciones, y esas transcripciones, las que él no utilizó, ¿dónde las depositó? Las encarpetó. ¿Quién tuvo control sobre ellas? Porque en una instancia como el Ministerio Público debe existir una cadena de custodia de todo lo que es el material probatorio de algún tipo de delito. Y eso es, creo que el Ministerio Público nos debe una explicación, sí, de qué
pasó en esos 6 años. Ahora, el otro día, hace un par de días conversaba aquí con Edmundo Cruz, digamos, periodista de investigación muy reconocido. Jugó un rol importante en y esa él época. Contó con mucho detalle que algo que yo directamente le pregunté, ¿no? Y dijo que la Dirandro se queda con una copia de todo lo que, digamos, envía. Y por lo tanto, esa puede haber sido una fuente también de administración y manejo de esta información, ¿no? Yo he caído en cuenta de eso porque entrevisté al fiscal coordinador de lavado de activos también y le pregunté cómo es que Germán Juárez tuvo conocimiento que existían esos audios y esas transcripciones. Y me dijo porque una fuente le dijo que tenía que ir a buscar por ahí que había. O sea, por ahí puede haber salido también. Sí, yo creo que no se debe obviar ningún origen posible de cómo se manejaron estos audios y se dieron a conocer ahora. Y bueno, ha sido una coincidencia feliz que cayeran en la mano del fiscal Juárez, que por lo menos se ha comportado correctamente para evidenciar su existencia y trasladarlos a quien debe corresponder ahora, profundizar esas investigaciones que no son de su competencia. Sí. Ahora, y de ahí, Pancho, te quería preguntar, ya no por el ámbito concreto de la suerte que va a correr esta investigación, que coincidimos tiene que ser reabierta, sino la consideración más política, y tiene que ver con esto. Como el Movimiento de Derechos Humanos, como Francisco Soberón, que es, digamos, una persona muy reconocida en el Movimiento de Derechos Humanos, optaron políticamente por apoyar a Ollantumala en ese momento, sabiendo que podía, o de hecho, dicen algunos, había la certeza de que era un violador de derechos humanos. Entonces lo que dice es que se tapan el ojo con algunos temas porque después políticamente tenían cierta afinidad con lo que expresaba en términos políticos Ollantumala, pero sin embargo su odio a Fujimori, a la hija de Fujimori, hace que podrían poner a cualquiera menos a los Fujimori gobernando. Una primera clarificación es decir que nosotros no nos movemos por odios, nosotros nos movemos por demandas y exigencias de justicia. Y frente a Fujimori, su régimen, sus crímenes, esa ha sido la actuación que hemos realizado siempre, desde que ocurrieron los primeros hechos en su régimen, o incluso hechos anteriores a su régimen, gobierno de García, gobierno de Belaúnde. Entonces, eso lo rechazamos de plano, que nosotros no actuamos por odio a nadie, nosotros actuamos por una demanda de justicia de las víctimas y sus familiares en primer lugar, y luego porque nosotros compartimos principios, valores que nos exigen actuar con firmeza y claridad frente a cualquier posibilidad de impunidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando se produce el contexto electoral de la segunda vuelta del 2011, es indudable que nosotros veníamos de haber sido los impulsores iniciales de la denuncia sobre el caso Madre Mía en el 2006, y en el 2009 nos cierran todas las puertas de acceso a la justicia, por la decisión de la Suprema, por las opiniones previas del fiscal Víctor Cubas, la opinión de la sala de la jueza Jimena Cayo, luego la opinión del fiscal Pablo Escobar y la Pablo Sánchez, perdón, y luego un lapsus, y luego el sobreseimiento definitivo por la sala penal de la Suprema por César San Martín. Entonces, eso nos cerró toda posibilidad. ¿Qué fue lo único otro que pudimos hacer? Entre diciembre de la sentencia y junio, que eran los plazos de los 6 meses para presentar el caso ante la Comisión Interamericana, se logró, y esa no fue en mi gestión, esa fue la gestión de Ronald Gamarra, que se logró que se presentase el caso ante la comisión. Y creo que eso fue una señal ya que ante la insatisfacción del sistema judicial peruano de darnos justicia, íbamos a emprender el camino, a veces largo, tedioso, como se ha visto en muchos otros casos, Cantuta, Barrios Altos, en fin, por mencionar los que más se conocen, pero que por lo menos podíamos por allí presionar y llegar a la Corte para que ordene la reapertura del caso frente a un crimen de lesa humanidad y derechos humanos sobre el cual el Estado tiene obligación de investigar.
no solamente debe satisfacer que la Corte Suprema diga esta persona presuntamente no fue, sino quién fue. Exactamente. Y eso es lo que hay que determinar. Pero a mí también en el año 2011 estuve ante la misma disyuntiva. Yo también voté por Humala como el mal menor. Yo no tenía ninguna expectativa, pero frente al fujimorismo, y la frase famosa de Levinsky, ¿no? En el caso de Humala hay dudas y en el caso de Fujimori hay certezas, ¿no es cierto? Y a mí me pareció también que en la parte de derechos humanos habían las dudas, en el sentido de que, como tú lo has dicho, hay una serie de magistrados, por ejemplo, incluso Jimena Cayo, una serie de magistrados que exculpan a Humala. Sí. Entonces, en ese momento, por lo menos, habían Pablo Sánchez, San Martín, la Sala Penal Nacional, un conjunto de magistrados caracterizados por ser probos, por ser muy duros frente a las violaciones de derechos humanos, habían dicho no hay. En segundo lugar, el tema de los testigos también era bien complicado. Claro. Por ejemplo, Chejade, que ahora escribe libros y todo, él fue el que salió a decir que se había comprado a gente para que fueran testigos, y era en el medio de una guerra sucia, ¿no es cierto?, contra Humala. Entonces, por ese momento había también dudas frente a otra cosa, pero lo que no había ninguna duda era frente a las leyes de amnistía, frente al Grupo Colina, frente a los inocentes en prisión. Entonces yo creo que no era que había una complicidad con las violaciones de derechos humanos de Humala, sino que no había el momento, o sea, no había esa certeza. Pero yo digo, si yo creo nosotros hubiésemos conocido esos audios que han salido ahora, no hubiésemos votado por Humala como el mal menor, ¿no? Así es. Y además, ¿cuál ha sido nuestro comportamiento durante el gobierno de Humala? Claro. Nuestro comportamiento ha sido de total independencia y autonomía, exigiéndole como a cualquier gobierno, a cualquier estado, sus obligaciones en derechos humanos. Y cuando han habido los crímenes por protestas sociales en su régimen, como los hubieron antes en el régimen de García, el movimiento de derechos humanos siempre ha salido a denunciarlos, a cuestionarlos. O sea, jamás durante su gobierno convalidamos políticas antiderechos humanos que también se dieron en su gestión gubernamental. De acuerdo. No, y para sumarle a eso, solamente quiero poner dos ejemplos de lo que hicimos del movimiento de derechos humanos, el IL también en particular. Muy poco tiempo después de inaugurado el gobierno, nosotros hicimos la investigación sobre el caso Chejade y terminó dejando de ser vicepresidente. Y a mí en particular, hacia casi finales del gobierno, me tocó difundir el caso de Daniel Urresti, el ministro más popular que tenían, por una violación de derechos humanos de la que había sido parte, y por lo cual está siendo procesado así. Entonces tampoco nos pueden acusar en este momento de haber apañado un gobierno durante el ejercicio del poder que tuvieron los 5 años, sino más bien haber sido muy críticos de ellos, ¿no? Y además hay que cuestionar que algunos sectores políticos que hoy quieren señalar que aquí sí hubo crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, salen a pontificar sobre ello, y de sus propios crímenes, delitos bajo sus gobiernos, se callan, buscan prescripciones, buscan anular y cancelar procesos, ¿no? Y estoy hablando con nombre propio. En el régimen de Alan García del 85 al 90 hubo el Frontón. El único caso donde ha habido condena es a Ajomarca, pero está prófugo el general Wilfredo Moro Yegorso, que fue el responsable que es sancionado. Está el caso Callara del general Valdivia, que está pendiente. Están los crímenes del Rodrigo Franco de Agustín Mantilla, que él ya murió, pero los crímenes siguen siendo investigados. Entonces, ¿por qué quieren ahora solamente decir que Ollanta Humala cometió crímenes de lesa humanidad? Y en los crímenes que se cometieron en su gobierno, ¿qué ocurrió? Ahora, pero Pancho, espérate un ratito, porque lo de Ollanta Humala, ¿qué año fue? 92. ¿Y quién gobernaba en el 92? Fujimori. Ya, entonces Fujimori y ese gobierno deberían explicar por qué entre el 92 y el 2000 que gobernaron no sancionaron a Ollanta Humala. Claro, además era parte de la estrategia en el Alto Huallaga del gobierno de Fujimori. Eso pasó, por ejemplo, cuando nos tocó investigar. ¿Te recordarás tú, Ernesto? A mí, digamos, por encargo, además en ese momento de la revista IDL, ubicar a Telmo Hurtado, el principal asesino, digamos, de Ajomarca, que mató 69 comuneros, entre ellos niños. Sí. Y cuando lo ubicamos el año 99, se supone que lo habían sacado del ejército. Lo encontramos, digamos, no solo que no lo habían sacado, sino que había ascendido normalmente. Claro. Y Fujimori salió a una conferencia de prensa y dijo, ¿cómo es posible que esto haya pasado?
Y le hicimos una sola pregunta: ¿y por qué no hiciste nada entre el 90 y el 99? Porque siga siendo parte del ejército. Claro. Y se quedó callado, como ahora hacen ellos. Ellos deberían responder también. Claro, siempre hay esa actitud de encubrir, sí. ¿No? Siempre le gusta señalar en el otro, pero no reconocerse en sus responsabilidades, o políticas o penales, que también las han habido en muchos casos, pero por lo menos las políticas. Entonces creo que es muy fácil señalar al otro y no mirarse en su propio espejo. Y digamos una cosa más, pues tenemos que ya terminar lamentablemente, Pancho, es esto, ¿no es cierto? Si Ollantumala, que los tres que estamos sentados acá tenemos hoy la convicción y más elementos para decir que fue responsable de los hechos execrables de desaparición y muerte que se le imputan, ¿no es cierto? Hubiera sido sancionado, supongamos, el año 92-93. ¿Sabe qué hubiera pasado en el 95? Fujimori lo hubiera librado porque hay una ley de amnistía. Claro. ¿No es cierto? Claro, o sea, es decir, y no, nadie responde nada. Nadie le pregunta a los fujimoristas, disculpe usted, ¿y el 92 quién gobernaba? Claro. ¿Qué hizo su gobierno? ¿Se preocupó por eso? ¿O más bien apañó a quienes violaron derechos humanos, en torno al Grupo Colina? Así es. Esa es la pregunta que habría que hacerles a ellos también. Exactamente. Pancho, lamentablemente hemos acabado porque queremos agradecer mucho por haber venido gracias esta a ustedes mañana. Y siempre a disposición de decir mi palabra hasta cuando pueda. No, muchísimas gracias. Pancho Soberón, entonces Gracias Francisco Soberón ha conversado con nosotros. Una pausa y regresamos con esto. No hay derecho, no, no, no.